Bueno, en este video les voy a enseñar cómo se realiza el gráfico de la función polinómica. Para eso vamos a tener que hallar las raíces, después pasarla a la forma factorizada, hallar el orden de multiplicidad de cada raíz, la ordenada al origen y luego realizar el gráfico. Para hallar las raíces vamos a aplicar Gauss, Ruffini y la fórmula resolvente. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el ejemplo. Acá tengo la función polinómica, que es de grado 3, porque es el mayor exponente. En este caso la función está completa y ordenada, porque tenemos el exponente 3, el 2, el 1 y el término independiente. Para poder hallar las raíces tenemos que primero aplicar Gauss, ¿sí? Para aplicar Gauss, de ahí va a salir la primera raíz. Tenemos que realizar la división de P y Q. P, que es el término independiente, y Q es el coeficiente principal. Dividimos, o sea, 12 dividido 1 que me da 12, y buscamos los divisores de 12. Ponemos algunos, ¿sí? Y empezamos con esos divisores a reemplazarlos en la función polinómica para hallar la primera raíz. ¿Cómo me di cuenta que encuentro la primera raíz? Cuando reemplazo el número y me da 0. Acá yo puse dos ejemplos. Primero usé el más 1, ¿sí? Lo reemplacé en las x de la función polinómica, hice la cuenta, toda esta cuenta la hice en la calculadora y me quedó 6. Entonces 1 no es raíz. Después probé con 2 positivo. Realicé lo mismo. Reemplacé en la función polinómica el 2, hice la cuenta en la calculadora y me quedó 0. Entonces sí, esa es raíz, o sea que el 2 es raíz de la función polinómica, de esta función que escribí acá, que le di como ejemplo. O sea, es la primera raíz. Con esa raíz voy a aplicar Ruffini, o sea, el 2 que yo reemplacé lo voy a utilizar para aplicar Ruffini. Completo los coeficientes, o sea, coloco los coeficientes con el término independiente, aplico Ruffini, como ya saben, esto ya lo hicimos en ejercicios anteriores, lo volvemos a repasar, bajamos el primer número, lo multiplicamos, colocamos el resultado acá, hacemos la cuenta, volvemos a multiplicar, volvemos a colocar el resultado acá, hago la cuenta, vuelvo a multiplicar y acá al final me tiene que dar siempre 0, que ese va a ser el resto. O sea que el resultado me quedó 1 menos 1 y 6. Lo que hago ahora es colocarles las x con un grado menor al polinomio original. Como el polinomio original era de grado 3, entonces acá voy a colocar de grado 2. Después viene 1 y el término independiente. Una vez que apliqué Ruffini, como me quedó una función cuadrática, voy a aplicar para hallar las otras dos raíces la fórmula resolvente, que acá les copié la fórmula. Entonces, este es el resultado de la operación que hicimos con Ruffini. Tenemos la función cuadrática, que el primer coeficiente que está con la x al cuadrado es el a, el segundo es el b, que está con la x, y el término independiente es el c. Reemplazamos los valores en la fórmula, ¿sí? Este es menos b, o sea, menos, este menos es el de la fórmula. El b vale menos 1, o sea que lo coloco así, menos 1. Más menos raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c, o sea, por 1 y por menos 6. Hago la cuenta, me queda 25. Saco la raíz cuadrada de 25 y acá separo donde voy a sacar las dos raíces, porque el polinomio, al ser de grado 3, quiere decir que tiene 3 raíces. La primera la encontré aplicando Gauss. Ven acá, volvemos acá, que me dio 2, o sea, como acá reemplacé por 2 y me dio 0, esa es la primera raíz. Aplico Ruffini para bajar un grado al polinomio y ahí que me quedó una función cuadrática, y con eso voy a hallar las otras dos raíces.
Entonces las otras dos raíces, aplicando la fórmula resolvente, son 3 y menos 2. Una vez que tengo las tres raíces, voy a pasarlo a la forma factorizada, que se coloca así. O sea, las raíces las voy a poner x menos la raíz. Como la primera raíz era 2 positivo, entonces me queda x menos 2. La otra raíz, acá vemos que es 3 positivo, entonces es x menos 3, porque la fórmula es x menos la raíz, ¿sí? Y la tercera raíz, ven que es menos 2, o sea, acá me va a quedar x más 2. Siempre se colocan con el signo opuesto. Como ninguna raíz se repitió, ven que esta es x menos 2, x menos 3 y x más 2, el orden de multiplicidad, que son los numeritos que están acá, es 1. Si en algún caso se hubiese repetido la raíz, tengo que poner una sola raíz y elevarla al cuadrado. Si se repite 2 veces, le elevo al cuadrado. Por ejemplo, acá voy a hacer un ejemplo. Supongamos que me hubiese quedado x menos 2 por x menos 3 por x menos 2. ¿Sí? Ven que acá esta raíz y esta raíz se repite. Entonces tengo que copiarla una vez elevado al cuadrado, porque son dos raíces iguales. Entonces le elevo al cuadrado porque hay dos. Si fuesen las tres iguales, le elevo al cubo. Y la otra la bajo igual. Entonces, en este caso, el orden de multiplicidad de esta raíz sería 2. Acá, esta raíz como es sola, el orden de multiplicidad es 1, porque hay una sola raíz de 3. Volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, tenemos, como acá no hay ninguna raíz que se repitiera, entonces el exponente que va a ir acá arriba es 1. ¿Sí? Esto se llama orden de multiplicidad. El orden de multiplicidad puede ser par o impar. Como vimos acá en este ejemplo que yo les di, ven, en este caso es par y el 1 es impar. Pero en el ejercicio que estamos haciendo nosotros, el orden de multiplicidad en todas las raíces es 1, o sea que nos quedaría impar. Nosotros tenemos orden de multiplicidad en las tres raíces impar. Esto quiere decir que cuando vayamos a graficar y lleguemos a la raíz, va a atravesar la raíz. O sea, cuando el gráfico va a atravesar la raíz. Si en el caso que sea par, va a llegar a la raíz y va a rebotar. Después vamos a ver un ejemplo. Una vez que hallamos el orden de multiplicidad mirando las raíces, pasamos al ordenado al origen. La ordenada al origen, ¿cómo se halla? Reemplazando el 0 en todas las x. Menos, obviamente, en el término independiente, porque acá no tengo x. Entonces, reemplazo el 0, acá el 0 y acá el 0. Hago toda la cuenta y me da 12. Generalmente, cuando tenemos término independiente, la ordenada al origen es el término independiente. Y por último, vamos a pasar al gráfico. Y así se grafica. Volví a copiar acá las raíces, o sea, el gráfico en forma factorizada. Antes de graficar, lo que voy a hacer es buscar un número negativo alto y reemplazarlo en las x. Como está acá, ¿ven? Saqué la x y yo elegí el menos 9, pero pueden elegir cualquier número negativo que sea alto, en menos 9, menos 10. Entonces, ¿qué hago con eso? Es para ver si el gráfico va a arrancar de abajo o va a arrancar de acá arriba, ¿sí? Lo que me interesa es el signo del resultado este. No me interesa el número, me interesa el signo. Entonces, antes de graficar, vuelvo a reemplazar, o sea, elijo cualquier número y reemplazo acá en las x y hago la cuenta en la calculadora y coloco el signo que me da. Si es negativo, me quiere decir que yo voy a arrancar de acá abajo, como en este caso. Si acá me hubiese dado positivo, iba a arrancar de acá arriba, ¿sí?
Bueno, y ahora sí graficamos. Recuerden que estos son las raíces, las originales son con el signo opuesto. Si acá es menos 2, en realidad la raíz la voy a marcar en 2 positivo. Si acá es menos 3, acá la voy a ubicar en 3 positivo. Si acá es más 2, acá la voy a ubicar en menos 2. ¿Sí? Una vez que ubico las 3 raíces, tengo que ubicar la ordenada al origen, que es 12. Lo ubico sobre el eje Y. Una vez que ubiqué las 3 raíces y la ordenada al origen, me fijo qué signo me dio cuando reemplacé el número negativo, siempre negativo. Un número negativo alto, porque siempre voy a arrancar de este lado. Entonces por eso busco un número negativo. Como me dio negativo, arranco acá. ¿Ven? Llego acá a la primera raíz. Como esta raíz, que vendría a ser esta, el orden de multiplicidad, recuerden que eran todos impares, va a atravesar. O sea, pasa para el otro lado del eje X. Llega a la ordenada al origen, viene por acá, como el 2, que sería este, es impar, el orden de multiplicidad, atraviesa el eje X, vuelve a la otra raíz, también como es impar, atraviesa la raíz y ahí termina el gráfico. Es un gráfico aproximado de una función polinómica. Les voy a dar, acá termina el ejercicio. Les voy a dar un ejemplo de qué pasaría cuando rebota, si me hubiese dado un orden de multiplicidad par. Ven, acá tengo un ejemplo ya en forma factorizada, pero el orden de multiplicidad, o sea, el exponente que está acá afuera, es par. Entonces acá tengo 2 raíces, menos 2 y 2. Marco el menos 2 y el 2. Yo previamente reemplacé un número negativo que me dio negativo, o sea que arranco de abajo. También saqué el ordenado al origen que me había dado menos 8. Entonces empiezo a graficar. Una vez que marqué las 2 raíces, que marqué el ordenado al origen y que me fijé si arrancaba de arriba o de abajo, empiezo a graficar. Como en este caso arrancaba de abajo, llega al menos 2, que recuerden siempre es con el signo opuesto. Cuando lo voy a colocar acá en la forma factorizada se lo coloca con el signo opuesto, pero cuando lo voy a ubicar en la recta es con el signo original de la raíz. O sea, acá es menos 2. El menos 2, ven que acá el orden de multiplicidad es par, quiere decir que rebota, no atraviesa para el otro lado. Rebota, pasa, sí o sí tiene que pasar por la ordenada al origen, va hacia la otra raíz y como acá es impar, o sea, si acá no hay nada quiere decir que hay un 1, es impar, atraviesa la raíz. Ese sería otro caso de una función polinómica que tiene orden de multiplicidad par. Pasa esto, acá rebota, esto quiere decir que rebota y esto quiere decir que atraviesa. Bueno, esta sería toda la explicación de una función, cómo se grafica una función polinómica.